Listo, entonces, muchas gracias por la presencia, ingenieros. Quien les saluda es Darwin Padilla, de la gerencia de negocios de Red, con el apoyo de Osvaldo Aguirre de la empresa Orange, empresas que en equipo colaboramos para poder tener el sistema BES en el centro, frente al centro de servicios de NOSA, en Piura. Vamos a continuar con lo que es el conocimiento del banco. Hicimos una previa de lo que es, digamos, la estructura, lo que contienen los elementos. Vamos a meternos un poco más a lo que es ya el funcionamiento, algunas eh, funcionalidades, y vamos a preparar también el terreno para luego, cuando hagamos la energización propiamente del BES, para que puedan conocer el tablero, cómo se hacen funciones básicas de su operación, puedan tener pues un conocimiento adecuado para poder hacer ese tipo de uso. Entonces, sin más, lo dejo Osvaldo para que pueda continuar con la charla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, estimados, este ya vendría a ser la parte 2, tal cual como lo comentó Darwin. En una anterior sesión hemos visto, quizás de manera superficial, cada elemento que conforma dicho BES, en especial el que está en el local de NOSA. Hemos visto también, a su vez, ciertas aplicaciones de manera ya general de qué es lo que se puede hacer con un sistema de almacenamiento de energía. Ahora, para el caso particular, nos vamos a centrar un poco exactamente a profundizar más sobre cada elemento, cómo estos elementos entre sí se comunican, se entrelazan, para poder justamente y ver lo especial que tiene el BES en función a su potencial, ¿no? Como sistema de almacenamiento de energía. Entonces, sin más, recordemos anteriormente, hemos dicho, un BES, bueno, en este caso un Orange Cube, que es justamente el que está ahí, es un sistema todo en uno, un plug and play, de almacenamiento de energía en base a baterías de litio. Estas baterías de litio, en especial, son del litio ferrofosfato. Estamos hablando de baterías de litio en donde lo que se hace es enseriar cada una de ellas, lo cual, su nombre bien dicho lo dice, son de alto voltaje en corriente continua. Estamos hablando entre lo mínimo de 600 a lo máximo de casi 900 voltios en corriente continua. A su vez, también este sistema de almacenamiento lleva consigo los sistemas de conversión de energía, o los PCS, el BMS, que son sistemas de monitoreo y control, y sistemas auxiliares como el HVAC, sistema de refrigeración, sistemas contra incendio, y las mismas baterías como tal. Hemos hablado también de un poco el esqueleto o los rayos X de lo que hay dentro del contenedor. En este caso, pues hablamos de ciertos arreglos de batería gestionado bajo un BMS. Un BMS como tal, ya vamos a ir viendo las denominaciones más adelante. Estamos hablando de un sistema de sistemas contra incendio. Estamos hablando de manera general un sistema de gestión de temperatura en base a extractores y HVAC. Tableros auxiliares que justamente alimentan estos servicios auxiliares. Por ahí un UPS para ciertos cargas críticas cruciales como luces de emergencia, justamente el sistema contra incendio, que también es importante mantenerlo. Digamos que después un control maestro que va asociado al inversor, un PCS, y obviamente lo que vendría a ser las protecciones como tal. Ahora, el caso particular en ENOSA es que estamos hablando de un BES, un sistema de almacenamiento que se está acoplando en baja tensión. En este caso, mediante un transformador, y nos estaríamos acoplando en la tensión que existe allá. Ahora, pero no es la única opción. También hay la opción de poderlo elevar en media tensión o hasta en alta tensión, dependiendo de lo que sea la aplicación, en donde simplemente lo que hay que hacer es, pues, poner una subestación previa. Un poco más, y digamos ya enfocándonos a lo que hay actualmente. Estamos hablando de dos gabinetes de batería enfrentados, como pueden ver en la imagen, son rectángulos en rosado, en donde cada rack de batería
Está gestionado mediante un BMS general. Este BMS general, como lo hemos visto, se va a encargar de gestionar cada parámetro, tensión, temperatura, principalmente, de cada batería, de cada rack de baterías. O sea, tú vas a tener el control total de todas las baterías que esté existente o presente en el almacenamiento y van a poder ver justamente esos valores. Van a ver adicionalmente, ya lo vamos a ir viendo más adelante, lo que es alarmas, configuraciones previas, etcétera, etcétera. A su vez también al lado izquierdo de estos racks de batería se encontraría justamente el tablero de servicios auxiliares, donde pues alimenta lo que vendría a ser el sistema de extracción, el sistema de iluminación, el sistema de HVAC, el sistema, tiene ahí un sistema de UPS asociado, eh, los sistemas de control, de monitoreo como el BMS y los HMI, que vamos a ir viendo más adelante, que también eso a su vez están dentro del circuito del UPS. Bueno, los sistemas contra incendio, como pueden ver ahí, vendría a ser su balón de CO2. A la zona derecha, pegada justamente a la pared, vendrían a estar el sistema de aire acondicionado, y a la zona superior del sistema de contraincendio van a notar un par de extractores. Saliendo de ese cuarto, saliendo de la línea fucsia, como se puede ver ahí, para la izquierda, vamos a ver el PCS, que justamente para el caso particular es de 50 kVA, 50 kVA, donde el PCS como tal es un armario compuesto por el inversor, que es rackeable, ya lo vamos a ir viendo, todo un circuito, toda una placa de integración y protección interna. Están los SPDs en caso se requiere, están las protecciones también de control, de comunicación del PCS con el BMS, el banco de baterías. Estamos hablando también de las protecciones como tal, tanto para la llegada de la red, los circuitos de alimentación de control y el sistema o la protección PCS, banco de baterías. Obviamente, como todo sistema, tiene que estar bien diferenciado y bien seccionado. Entonces, todo eso se compone el PCS, es un armario donde se va a encontrar. Y obviamente, pues todo el circuito de iluminación, ya sea de emergencia como la normal. En grandes rasgos es lo que se compone, o es como está distribuido todo, cada componente en este sistema, en este BES, en este contenedor de baterías. Antes de pasar por más adelante, hay que tener en cuenta los siguientes términos. Ya estaríamos hablando de un BMS. ¿Un BMS qué es? Un sistema de gestión de baterías. Lo cual, lo que hemos visto anteriormente. Tengo un BMS yo voy a gestionar cada una de las baterías que estén dentro del contenedor. Voy a tener como un cerebro general que me va a estar diciendo qué pasa en cada batería. Y obviamente, para yo poder conectarme con cada BMS, necesito un BMU. Es una unidad de gestionamiento de batería. Entonces, cada batería de por sí ya tiene un sistema, eh, si queremos decirlo, por ejemplo, una tarjeta integrada, la cual va a enviar datos de esa batería, tensión, temperatura principalmente, a este sistema de gestión más grande. El BCU es una unidad de gestión del clúster, de cada rack de batería va a estar compuesto por cierta cantidad de baterías en serie, y todo ese grupo o todo ese rack va a estar protegido y monitoreado a su vez mediante un sistema justamente que me va a gestionar todo ese clúster independientemente por cada rack. A su vez también tenemos un BAMS. Este BAMS, ¿en qué se encarga específicamente? El BAMS se encarga de estar en comunicación o enviar datos de referencia del BMS hacia el PCS. El BAU. El BAU es un sistema ya un poco de libre albedrío, donde pues tú puedes conectarte si es que tú pretendes suministrar toda esa base de datos del banco de baterías en concreto a un nivel SCADA, por ejemplo. El HMI es justamente una interfaz táctil
que bien lo van a ver, y ya vamos a ir viendo en las imágenes, bien lo van a ver en el rack principal y a su vez también de manera independiente otro HMI en el PCS, en el mismo armario del PCS. El PP es justamente los botones de emergencia por si se presentara algún suceso extraño en la cual pues tiende a poner en peligro tanto al personal como al mismo sistema, hay un botón de emergencia. Se instala y listo. Del mismo modo, parte el EHS. Y ahora, como tal, ESS o BSSS, BES, por bien decirlo, es la traducción de Energy Storage System. El PSS, como ya lo hemos visto, es el sistema de conversión de continua a alterna, es prácticamente el armario. El FP es justamente la abreviación de litio ferrofosfato, bueno, en este caso en inglés. BAT, lo que vendría a ser batería, la unidad de batería. El PSS, bueno, ya lo hemos repetido ahí. El SOC. ¿El SOC en qué consiste? El SOC es un estado el estado de carga que se encuentra en el banco de batería. O sea, digamos que a medida que vamos descargando el SOC o el estado, va a ir disminuyendo, o sea, de 100% vamos a ir disminuyendo dependiendo de lo que estemos descargando. Ahora, su complemento, su contraparte es el DOD, el porcentaje de descarga, que al revés va a ser qué porcentaje de ese 100% quieres ir reduciendo. El SO vendría a ser el estado inicial salido de fábrica. Teniendo en cuenta digamos, esas abreviaciones iniciales, vamos a partir de ahí. Primero hablando del sistema BES como tal y quizás también enfocándonos más aún de en qué consiste o cuál es su modo de operar de este PCS. A ver, ahorita en la industria, ya sea off-grid o on-grid, con el sistema de almacenamiento, existen dos formas. El almacenamiento con respaldo de red, en donde, en este caso, el PCS o el inversor que está ahí, se va a encargar de suministrar la totalidad de potencia. Por eso ven una entrada y después una salida. Y obviamente esa transformación de continua a alterna. Pero para el caso particular del BES sucede una cosa. Es que en el PCS que vamos a encontrar no va a existir dos líneas. No va a existir una entrada ni una salida. Va a existir una sola línea en donde por esa misma línea vamos a cargar y descargar. Obviamente no al mismo tiempo, porque no es posible, pero sí en función a los tiempos previstos o dependiendo del tipo de aplicación que se tenga en ese instante. Esa es la principal diferencia que se encuentra en un BES como tal, convencional, a un sistema que tenga algún respaldo, ya sea mediante un grupo o mediante la misma red. A ver, por citar un ejemplo por el lado izquierdo, un sistema off-grid, por ejemplo, o un sistema híbrido off-grid. Tú lo que necesitas es tener un inversor que te soporte la potencia de la carga del consumo, como mucho, o sea, que esté dentro, y por si es que quieres tener una confiabilidad al 100%, pues tienes un grupo al costado que te puede brindar o aportar energía, ya sea para cargar baterías y también para aportar parte del consumo. En cambio, el BES, a diferencia, no necesariamente voy a tener esos 50, por ejemplo, si el consumo es de 50 watts, ya la red contratada, todo lo demás, también es de, como por citar un ejemplo rápido y concreto, la red me puede aportar 100 watts, 200 watts como mucho. Mi carga en ese instante es de 150 watts. Tengo normal, la red me puede aportar, me da mis 150. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el BES? Pero ahora, este BES, yo solamente lo quiero para que aporte solamente 50 o como mucho 100 vatios. Entonces, ¿qué implica ahí? De que el BES y la red, ambos van a aportar energía, potencia, hacia el consumo. En este caso, siempre priorizando al BES, la potencia del BES. Por ejemplo, bajo el mismo ejemplo que le cité anteriormente, 150 de consumo, 200 es lo que como mucho me puedo aportar la red, mi BES es de 100 watts, entonces yo lo que hago en ese instante es descargo 100 del BES
me necesito 50 más para cubrir consumo. Entonces, como tengo la red, hago que la red también me aporte solamente 50. Entonces yo ya no estoy dejando de consumir de la red esos 100 watts. Ese es un ejemplo claro de la diferencia que hay en ambos casos. El acople en la red, tal cual como lo ven, es en la imagen. Es un esquema bien sencillo de cómo es justamente dicho aporte. Nos anclamos a la red principal, anclamos en paralelo tanto el PCS como el sistema de servicios auxiliares, que lo vamos a ver más adelante. Adentrémonos un poco más a lo que es el PCS. El PCS, como les mencioné, es un armario. Es un armario conformado por protecciones tanto en alterna como en continua. El inversor, que es un rack, es rackeable, es un inversor cargador que yo puedo sumar potencia hasta completar el armario completo. A la derecha voy a tener la placa electrónica, la cual voy a establecer ciertas configuraciones, voy a tener activos ciertos relés, voy a tener las protecciones internas, protecciones contra SPDs, contra descargas atmosféricas, etcétera, etcétera. El armario o el PCS es todo eso. Vamos a ir notando a su vez que en la zona exterior vamos a ir notando que tienen justamente el HMI, la pantalla táctil, que justamente es la imagen a la derecha, que es la que les pongo. Ahí yo voy a poder controlar de manera táctil, verificar, controlar y ordenar el comportamiento del BES dependiendo de lo que yo quiero. En este caso, quizás de manera manual. Hablemos un poco del inversor. Como les mencioné, ese es el armario y voy a poner esos inversores y voy a ampliar potencia de 50 en 50. La versión, en este caso, lo que vendría a ser la marca Cinexer, que se ha ampliado. En este caso, para el caso particular de NOSA, simplemente se dispone de un rack. Si es que lo han visto, si la mayoría de los presentes fueron los que llegaron a instalar o tocar por primera vez en casi fin de año del 2021, ¿sí? Llegaron a visualizar que solamente hay uno. Hay un módulo de inversor y me aporta justamente los 50 que pues fue lo que necesitamos. Ahora, ¿puedo ampliar? Sí. ¿Hasta cuánto? 5 más. Perdón, 4 más. Tengo un tope de 250 kilowatts por armario. La zona derecha, que es la que conversamos, justamente es lo que pueden ver en pantalla. Estamos hablando de una placa, la cual se va a encargar de, obviamente para el caso particular no tiene tanto trabajo, entre comillas, porque solamente hay un módulo, pero cuando vamos integrando más módulos en paralelo, esta placa ya entra en acción. Tiene que tener en cuenta el comando o la configuración previa de hacerlos trabajar en paralelo, porque justamente se anclan en paralelo, y a su vez también hay ciertas protecciones, ciertos relés que están a disposición para los pilotos LED que están en la parte exterior, tanto para la alimentación del HMI, el sistema de emergencia, el botón de emergencia, el EPO, los sistemas ante descargas atmosféricas, como pueden ver ahí el SPD. ¿Qué más? En el armario, y quizás como la parte última, es que en la parte inferior de dicho armario vamos a encontrar ya, digamos, las protecciones. Las protecciones, por un lado, de izquierda a derecha. El termomagnético de la izquierda, en general, estamos hablando de un térmico, la cual es el que divide la energía o la potencia que puede ofrecerte el banco de baterías en continua hacia el PCS. Ese es, digamos, el seccionador que hay entre esos dos mundos, batería y PCS. El segundo térmico vendría a ser al que vamos a conectar a la hora de acoplarnos a la red principal del cliente, en este caso, al TTA de NOSA. Por aquí es donde vamos a conectar digamos, la conexión en alterna. Y el último, que está en la derecha, es más que todo una alimentación que también, si se dan cuenta, se alimenta en paralelo a lo que está en la segunda llave, que es prácticamente alimentar lo que vendría a ser los servicios auxiliares del PCS, no confundir,
los pilotos, el HMI, los controles que hay en la placa y el botón de emergencia. Hacer que funcione, o sea, ¿cuál es el objetivo de ese botón? Es simplemente realizar una parada de emergencia. Como si fuese un grupo electrógeno, prácticamente. Botón, parada de emergencia. Y la última parte, ya viendo con la cara exterior, es justamente, podemos notar los pilotos, potencia, estamos viendo verde, que está pues funcionando el run, y fault es porque si llegó a entrar en fallas. En este instante, cuando los tres LEDs están prendidos, es cuando recién el sistema se está encendiendo por primera vez. O sea, no alarmarse. Cuando esté, digamos, en funcionamiento normal, lo que va a suceder es que siempre vamos a tener los dos LEDs en verde encendidos y obviamente cuando suceda algo, inmediatamente suena el pitido, suena la alarma y se pone un LED en rojo. En la imagen inferior es lo que podemos ver, ya vamos a ir viendo más adelante más imágenes al respecto. Digamos, esto es la pantalla general que se puede ver, y como pueden ver es justamente lo que les expliqué anteriormente, que simplemente es un circuito, una sola línea que se acopla a la red principal del cliente detrás del medidor. Digamos que físicamente es lo que se ve en la imagen inferior derecha, justamente está el HMI a la derecha. Si notaron bien, el software de este HMI es en función se me fue la palabra, pero es Linux, el sistema operativo. Y a su vez, al lado izquierdo vendría a ser el EPO o la botonera de emergencia, parada de emergencia. Estos son, digamos, cuando ya vamos investigando, vamos jugando un poco respecto al HMI, todo lo que puedo encontrar, todo lo que puedo hacer con el PCS, con el armario, es que, por ejemplo, vamos de izquierda a derecha y bajando. El primer imagen, como pueden observar, estamos hablando, por ejemplo, ahí entramos a la parte de herramientas, en donde de manera general podemos hacer dos cosas. Podemos verificar más que todo los despachos en AC, los despachos en continuo, o sea, cuánto estamos descargando, en qué estado, cuánto estamos descargando, etc. Podemos ver en alterna qué es lo que estamos alimentando en ese instante, potencias reactivas, el factor de potencias, voltajes, etc. Por línea o por fase en total. A la derecha podemos ir viendo, por ejemplo, ya es un poco más verificar en avanzada, en continua, cuáles son los valores que estamos introduciendo. Estamos hablando ahí, como pueden ver ustedes, no sé si logran ver mi cursor, pero aquí estamos hablando de tensiones ya elevadas, como lo pueden notar, estamos hablando de 630, 750 como tope, lo normal es a 630, el voltaje mínimo es de 300 voltios, a partir de ahí ya tiene un sensor de parada para poder cuidar el banco de baterías. A la derecha también podemos ver cómo nosotros podemos modificar precisamente estos valores. O sea, para este caso particular, y es justamente lo que puse a propósito, es que ustedes pueden ver cómo yo puedo simplemente introduciendo valores, y como lo mencioné, todo es táctil, no necesitas una computadora adicional. Introducir valores, obviamente lo dicho por fábrica, lo recomendado y demás, siguiendo ello, claro está, es justamente disponer los valores topes, o sea, hasta cuánto tengo que cargar como máximo, cuál vendría a ser el mínimo en cuanto a que la batería, cuando llegue ahí en ese instante, simplemente el sistema se apague automáticamente para poder cuidar las baterías. En cambio, esta tensión intermedia de 625 voltios vendría a ser, digamos, la tensión en la cual el sistema BES ya te va a estar notificando, te va a estar pitando, te va a estar dándote alarmas de que, oye, ya estoy llegando a una tensión mínima. Ya tenlo en cuenta, como para decirlo de cierta forma. Y así de la misma forma puedes ver valores, puedes conocer la corriente máxima de carga, la corriente mínima, etcétera, etcétera. Por el lado de la potencia, lo interesante es que tú puedes definir con cuánto piensas cargar, con cuánta potencia, siempre y cuando haya cierta limitante, ¿no? Si es que
en el predio, ¿sabes qué? Yo tengo un transformador de distribución a la salida, por ejemplo, en este caso de NOSA, por poner un ejemplo de 100 watts. Mira, yo estoy de ahí usando la mitad y tengo un remanente de 50, ya por hacer cálculos rápidos. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese valor al momento de que en algún momento, en el peor de los casos, yo tenga que cargar en ese instante. O sea, yo no puedo cargar con 60 sabiendo que 60 más los 50 que normalmente usan hacen que el transformador se queme, el transformador de distribución. Son valores que yo lo puedo ir colocando aquí y en función a eso, pues hacerlo trabajar al mes. Obviamente, ¿cuál es lo que te estarías perjudicando quizás? Es que si bien es cierto, hay una corriente de carga requerida lo más recomendable, pero si es que en el lugar de aplicación se da esa restricción, no hay más que seguir esa restricción. Y por ese lado ya estaríamos terminando, terminando todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos hacer y ordenar, hacer que se haga o que trabaje el PCS. Ahora, como les mencioné, hay otro suministro que va a estar de manera paralela a la red y obviamente al BES, que vendría a ser el tablero de servicios auxiliares. Como pueden ver a la derecha es prácticamente lo que está ahí. Lo que tenemos es, obviamente, una llave general de ese tablero. Esto vendría a ser la barra de conexión a la red. A partir de aquí ya domino mi armario con esta llave térmica general, la cual yo en cada circuito tengo los circuitos de iluminación, los circuitos de tomacorrientes. Si se han percatado, en el BES también hay tomacorrientes como para usarlos en base a lo que se requiera, ¿no? Algún carga celular, etcétera, por decirlo un ejemplo. Tienes el circuito de UPS, tienes los relés, tienes la plantilla, tienes los controles tanto para el HMI en este caso, para poder encender el HMI del banco de baterías, el rack principal, y a su vez también tienes ahí el sistema de extracción, tienes el sistema de aire acondicionado, tienes el sistema de sistema contra incendio, y esto a su vez tienes ahí en la parte inferior justamente un pequeño UPS, lo cual su objetivo principal de este UPS va a ser la de siempre mantener en servicio el sistema contra incendio, a su vez también iluminación de emergencia, y a su vez también el sistema de mantener siempre viva, obviamente por el tiempo que dure el UPS, los registros que te envíe el HMI del banco de batería, lo cual es importante saber qué es lo que está pasando en ese instante antes de que pues, el UPS se quede sin energía. ¿Cuáles son, digamos, dentro de la estructura del BES facilitado, dónde son o dónde se encuentran estos servicios auxiliares, digamos, los más representativos? En todo el largo, digamos, del BES están obviamente los sistemas de iluminación, ya sea de emergencia o las normales. En las paredes están justamente los tomacorrientes. En este lado inferior está justamente el circuito de contraincendios, a su vez también acá hay una extractora. En la zona derecha, en la pared de la derecha, está justamente el aire acondicionado. En el rack, en este caso de aquí específicamente, está el HMI y es justamente lo que estamos alimentando desde el UPS que está ubicado aquí, justamente el tablero general que hemos visto anteriormente. Este tablero de aquí se encuentra en esta zona. Pasemos a hablar de las baterías de litio. Como les mencioné en la sesión pasada, estamos hablando de una batería de litio de 250 Ah. Estamos hablando de una tensión nominal de 51.2 voltios. Es batería de litio, ferrofosfato. Estamos hablando de que si lo comparamos a las baterías convencionales, por decir las de plomo ácido, estamos hablando de que la batería de litio, esta en particular, tiene una alta densidad energética en poco volumen y en poco peso. Es más,
no sé si uno de ustedes tendrá una referencia rápida, pero si ven este caso, este peso que ven acá de la batería, son de casi 100 kilos. Y si le ponen como ejemplo a una batería OPZ que tienden a tener ese peso, cada batería, una batería de 2 voltios OPZ de 2000 ampere hora tiene esta batería, este peso, perdón. Pero si tú lo dispones en el equivalente energético, esta batería de litio, por un lado, ya te entrega 48 voltios, mientras que el otro tienes que ponerlo en serie hasta llegar a 48, unas 24 unidades más, ahí la desventaja. Y, digamos, energéticamente hablando, esta batería es casi 10 veces la energía que acumula, que es inversor, o que esa batería de plomo en OPZ. Es una salvajada. Ahora, los racks que ven aquí, estamos hablando por lo general de 3 tipos. En este caso, 3 tipos, ¿por qué? Porque mucho hay que depender de la electrónica que tiene adentro de esta batería. Estamos teniendo en cuenta de que, obviamente, ya la tecnología, los avances que tenga cada fábrica, siempre te van a decir, ¿sabes qué? Esta batería, si bien es cierto, es de alto voltaje, pero yo tengo un tope. Yo no puedo sobrepasar, por ejemplo, no puedo llegar a más de 15 baterías conectadas en serie. ¿Por qué? Porque simplemente no te voy a garantizar a ti que las 16 baterías yo las pueda medir, lecturar y que simplemente garantizarte de que pueda funcionar bien. Es prácticamente ciertas restricciones que el mismo fabricante te la tiene que brindar. En este caso particular, para los racks que tenemos en Enosa, precisamente son de 15 baterías en serie, que vendría a ser el rack número 3, dos de esos racks. ¿Cómo es, digamos, la cabina como tal? Estamos hablando de una cabina que por delante pues se tiene la puerta, donde precisamente en la puerta izquierda, que es justamente cuando van a entrar, van a notar que ahí justamente hay otro HMI, que es justamente lo que les estoy hablando, que es ahí donde voy a encontrar toda la base de datos de cada batería que está dentro del BES. Está la puerta, bueno, digamos la infraestructura, la envolvente es netamente metal. Estamos hablando de, digamos, un armario raqueable. Vamos a ir viendo cómo es de manera interior. Es justamente como pueden ver ahí, en la imagen derecha. Estamos hablando que es un armario en el cual yo voy a agarrar la batería y lo voy a poner como si fuese un cajón, así. Implementándolo, montándolo de esa manera, bien sencilla. A su vez, ¿qué tengo dentro de este rack, por ejemplo, que es justamente la unidad de rack que tienen las baterías de litio de manera particular de lo que hay en Enosa? Es que de manera general vamos a ir nombrando, tenemos 2 tipos de batería, como lo están notando ahí. Tenemos una batería tipo A, una batería tipo B. Ya vamos a ir viendo en qué consiste. Estamos hablando de una caja de control que es justamente el BCU, que hemos visto en las terminologías, que vendría a ser este de acá, que vendría, ya lo vamos a ir viendo más adelante, que tiene su seccionador principal y a su vez también otro sistema que es justamente una ayuda en cuanto a la protección para el que esté dentro operando el sistema o verificando el correcto funcionamiento del sistema y también por la misma protección del mismo sistema como tal, la misma batería, proteger a la batería como tal. Estamos hablando de cables de comunicación, como les comenté, estamos hablando de que cada batería tiene una tarjeta integrada, entonces para yo poder leer cada batería, necesito, con un cable de comunicación adecuado, enseriar cada batería. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y obviamente todo conectado al HMI para poder verificar y visualizar todos los parámetros de cada batería y el estado de cada uno. Es por eso que aquí podemos verlo en 3 niveles, ¿no? Un nivel por módulo, que vendría a ser las baterías, la caja de control, etc. Podemos verlo por racks, que justamente es, como le digo, la caja de control.
este va a ser el que me va a gestionar si es que finalmente, primero me va a decir, a ver, cada batería está en secuencia, tiene sentido, tiene los valores están en función a lo que hemos ingresado, a los valores, a la configuración. Entonces, a partir de ahí, pongo el seccionador, el selector en ON, y ya estaría comenzando a utilizar esa energía almacenada. En el nivel 3, pues ya estamos hablando de toda la cabina en general, ¿no? Estamos hablando de que ya el BAMS, como hemos visto, ya puedes tener ya la comunicación directa y exportar información a algún, por ejemplo, el MS, como detalle ahí, que es un sistema que ahora vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, suministrar o exportar la data a un sistema SCADA en especial. Como les comentaba, estamos hablando de dos baterías de litio, una de tipo A, una de tipo B. Pero ¿en qué consiste este detalle? En que lo que vamos a notar es que a simple vista, como lo pueden ver, es que la batería de tipo A, viéndolo de manera frontal, comienza su polo positivo en la izquierda y el polo negativo está a la derecha. Mientras que la batería de tipo B, el polo negativo está a la izquierda y el polo positivo está a la derecha. Pero ¿esto por qué? Esto lo vamos a ver acá. Va a ser muy práctico para justamente el tema de los puentes, hacer los puentes en serie, como lo pueden ver aquí. Esto es justamente en el rack, vamos a notar lo siguiente. Comenzamos por la batería del tipo B, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Siguiente, batería de tipo A, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Así sucesivamente de manera intercalada, formando una U comenzando desde aquí y finalizando en la zona superior. Entonces, ¿cuál es, digamos, el chiste de esto? De que, como les mencioné, son baterías de alto voltaje, yo necesito enseriar. Entonces, para enseriar y no, digamos, gastar mucha plata en los puentes, lo que vamos a hacer simplemente es los puentes del negativo de manera directa al positivo, y así sucesivamente de manera escalonada. Así de simple. A su vez también los sistemas de comunicación. El sistema de comunicación de cada batería es justamente esta línea roja, que voy a hacerlo en secuencia, comenzando desde arriba hacia abajo en forma de U. Comenzando de aquí en forma de U hasta terminar acá. En cuanto justamente a cómo es la batería, en este caso, como les digo, por facilidad, hago una batería de tipo A, tipo B, negativo y positivo, invierto dependiendo de qué tipo es. Simplemente lo que tengo que hacer es que sacar su protector, que es de la batería, la zona superior, saco esa protección, simplemente destornillo, y ya tengo expuesto los bornes de esa batería, tanto en negativo como en positivo. Y si se dan cuenta, y ya se lo estarán imaginando, es que al momento en que lo pongo, destornillo esta protección, y ya tengo liberada esta línea directa o un puente rígido, que simplemente lo que tengo que es atornillar bien y ya está, listo el puente. Y es justamente lo que tenemos acá. Tengo las baterías tipo A, tipo B, saco la protección, los dejo con los polos expuestos y simplemente vengo con la barra y las conecto y listo, acá vamos. Eso se vendría a ser la conexión en serie de estas baterías de litio en especial, dentro de Desarmare. Ahora pasamos por un componente principal, que es justamente el que está aquí, el control box. Y vamos a hablar un poco más a detalle y quizás un poco más a profundidad, porque es un sistema muy interesante en cuanto a los sistemas de almacenamiento de energía. Y mucho más si es que estás justamente trabajando con alto voltaje continuo. La caja físicamente es la misma forma de la batería, es una forma raqueable, pues no hay tanta novedad en ese aspecto. Pero ahora, la novedad repercute en lo que hay adentro, o de lo que qué puedo hacer con esto. Si se pueden dar cuenta, tengo aquí 4 borneras, vamos a verlo más a detalle en la diapositiva que viene.
Pero son 4 borneras, para ir adelantándonos, de que es la entrada y la salida, la cual va a estar seccionada por para la redundancia, por este seccionador que está acá. A su vez tiene al lado izquierdo todo un sistema de control, de encendido de la caja de control, y a su vez también brindar información de todo ese rack al BMS y este BMS al HDMI para que tú lo puedas visualizar. Entonces, ¿qué tenemos? Que el caja de control, el BCU, que es la unidad de control de la batería, va a estar interiorizado, que es justamente lo que está remarcado en mostaza. Va a estar dentro de esa caja, va a ser parte de toda esa caja, pero con un objetivo principal, que es lo que vamos a ver a continuación. Sin antes mencionarle y quizás verlo de mejor manera. Tenemos entradas, salidas, entradas, obviamente, el enseriado que hemos hecho anteriormente, salimos con dos cables, uno positivo, uno negativo, y lo conecto a cada uno de sus polos respectivos, en in y out, en lo que vendría a ser input. Acá vendría a ser el seccionador, on-off, la división para yo poder salir, o sea, el output de esta caja de control hacia el PCS, hacia la llave que hemos visto anteriormente. A su vez también tiene cables de control. Este cable en especial sirve para poder configurar. Yo puedo ir, ya digamos, esto es una configuración a primer nivel, en donde el único que puede configurar ello es un personal calificado o que esté capacitado para hacer ello. Entonces, lo que yo hago acá es mediante un protocolo, mediante un módulo y cable de comunicación RJ45, yo conectarme aquí mediante un protocolo VCAM, conectarme a una laptop y obviamente abrir el software y poder configurar, introducir valores que yo quiero que todas las baterías que ya hemos conectado previamente y a su vez también están intercomunicadas, decirle, ¿sabes qué? Voy a definir valores, voy a definir mis alarmas, voy a definir, por ejemplo, en el caso de alarma, cuando alcance cierta temperatura, quiero que el sistema tenga una prealarma con sonido, mensajería, al que esté ahí de mantenimiento encargado, y si es que no me hace caso, simplemente hago que el sistema se apague. Y listo. Estos sistemas, el J2, J3, J4, van a ir directo a conectarse al BMS y a su vez también al HMI. Estos son ya más sistemas de control, más que control, son de exportación de datos al HMI, un centralizador, por si quisieran llamarlo, de toda la data. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es, digamos, una característica principal de esta caja? Es que pasa lo siguiente. Y acá adelanto un poco del HMI que vamos a ver. El HMI es una pantalla, valga la redundancia, en donde yo puedo ver todos los detalles a nivel superficial, o sea, verificar el estado de los dos racks, cómo adentrarme un poco más, adentrarme en qué hay exactamente o qué sucede en el rack número 1, en cada batería del rack número 1. Y verificar, por ejemplo, acá están las leyendas. Verde está ok, amarillo, warning, anaranjado hay una alarma y rojo es porque es crítico. Entonces, yo cuando veo estos valores, a su vez selecciono y verifico que la batería, no sé si se notará bien, pero esta es la batería número 7 del rack número 1, veo que no me da ningún valor. Es posible de que se haya desconectado el cable o que simplemente algo esté fallando internamente. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? La caja de control, justamente lo morado, se pone en rojo. Cuando se pone en rojo, ¿qué significa? De que por más, voy a retroceder, por más que este selector esté en on, o sea que de estas entradas transmita o ya transporta
su energía en continua hacia el PCS, por más que esté en ON y hay este fallo de lectura, eso se pone en rojo, eso detecta que es una alarma y simplemente el BCU adentro va a hacer que por más que esté en ON, no va a traspasar carga ninguna. ¿Vea? Si yo acá vengo con mis pinzas, mi multímetro, yo voy a tener aquí, por ejemplo, 760 voltios en continua. Veo que está en ON, pero acá está en rojo. Yo mido mi output, mi salida, y voy a ver 0 voltios. No voy a ver ninguna tensión de referencia en la salida. Esto es una protección adicional que tienen los sistemas de almacenamiento justamente para evitar fallas. O sea, estamos hablando de que estamos utilizando una tecnología, una batería de litio, lo cual es muy diferente a usar las de plomo ácido. Acá el sistema es más controlado, más recto en cuanto a sus procesos. Hablando un poco más ya de líneas generales y quizás ya enfocándonos a lo que vendría a ser el BAMS, el BAU y el HMI. Como les mencioné, en la puerta, en la parte exterior del rack principal, vamos a notar de que existe el HMI. Es la pantalla que hemos visto anteriormente, esta de aquí, la zona izquierda, en donde vamos obviamente a notar de manera, en primer nivel, qué es lo que sucede de manera general, y si queremos ahondar un poco más, qué es lo que pasa por cada rack de batería, y a su vez por cada batería, lo podemos hacer. Desde esa pantalla podemos generar alarmas, podemos configurar en qué momento en qué rango de valor ya significa que es peligro o en qué rango de valor ya significa que es una falla. Y de a modo de esos valores que hemos introducido, pues el sistema se comporta, se inhibe, se protege a sí misma para que obviamente el sistema por sí mismo se proteja y si hay algún operador que esté revisando ciertos parámetros, no le pase nada. Entremos un poco a lo que es lo que pudo haber en el HMI. Quisiera que lo miremos de izquierda a derecha y después bajemos. De izquierda a derecha, esta de aquí. Esta es la pantalla principal. Esto es lo primero que vas a ver a la hora de que tú juegues con el HMI. ¿Qué es lo que vas a notar? Justamente, el sistema de almacenamiento que se tiene en OSA consiste en dos racks, un rack 1 y un rack 2. En el rack 1 podemos ver de manera general ciertos valores. Podemos verificar el voltaje de la salida de toda esa cadena, todos esos strings. Vemos el estado de carga que tiene ese rack, en este caso pueden ver 51 y en el rack 2 tiene 50.4. En este caso, a la corriente dice 0 porque simplemente no lo estoy utilizando en ese instante. Estoy teniendo acá los contactores que estamos viendo, que vendría a ser los contactores vendría a ser justamente lo que está dentro de la caja de control. Esto es acá. Vamos viendo si es que está activo, si está cerrado, si está abierto. El estatus, estamos viendo de que está en stand-by o simplemente se ha parado, y si se ha parado, ¿por qué? ¿Es porque le está pasando algo o es que, digamos, íntegramente bajo ciertas configuraciones, tú has dicho de que se pare cuando llegue a ciertos valores especiales? A su vez también, ¿qué puedes ver? Puedes ver los voltajes, puedes ver la temperatura dentro del lugar, podemos ver si el sistema de aire acondicionado está en operación, vemos en qué estado se encuentra, vemos cuál es la energía que estás usando en ese instante, cuál es el sistema o el estado de carga global, o sea, el rack 1, el rack 2, el promedio es 51, 50.4, 50.7, verificar ciertos valores de la temperatura de operación. En este caso estamos trabajando a 23.8. Hay algo resaltante. Una batería de litio en operación no puede trabajar más del 25, independientemente de la tecnología de almacenamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa o cuál es el comportamiento de la vida útil respecto a la temperatura de operación? Lo ideal es a 25. Y obviamente cada batería tiene su ciclo de vida, su ciclaje. Obviamente dependiendo del estado de descarga también le des.
Pero a un equivalente, si es que tú después le aumentas el doble de temperatura, lo que también estás originando es que si tú estás operando a 50 grados centígrados, lo que estás originando es que el tiempo de vida de tu batería también se reduzca a la mitad. O sea, si tú crees que 25 grados, bacán, me dice, ya, me han calculado que mi batería me va a durar mis 8 añitos, pero a la hora de la hora lo estás haciendo funcionar a 50 grados centígrados, no esperes que esa batería, de manera constante, te dure 8 años, te va a durar como mínimo 4. Y eso va a depender mucho de la descarga y si también si lo estás cargando completamente. Hay muchos factores que hay que tener muy presente al momento de trabajar con baterías. Lo cual, quizás el más resaltante ahí es la temperatura. Es por eso que es fundamental el tema de visualizar bien la temperatura. Ahora, en el lado derecho, ya, si bien es cierto, en el lado izquierdo yo ya verifiqué de manera general. Ahora, yo me he dado cuenta de que el rack 1 está en stand-by, pero ¿por qué en stand-by? Quiero chequear. Entonces, yo le doy a Enter y puedo verificar el siguiente esquema. Veo que todo está en verde, veo que hay un amarillo y veo que está en rojo, el BMU, la computadora del BMU. Veo a su vez otros valores, digamos, los mismos que están acá, en la parte inferior, pero solamente el rack número 1, o sea, todo lo que representa el rack número 1. Vemos el estado de carga, vemos en qué situación estás, vemos que cada polo ya está abierto, o sea, está como quien dice listo para usarlo, pero algo falla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Nos vamos a detalles y vamos a verificar qué es lo que pasa por batería por batería. Entonces nos damos con la sorpresa, que es justamente la imagen inferior. Batería 1, batería 2, batería 3 están en verde, están ok, bacán. Pero ahí veo que la batería 4, la batería 5 está en amarillo y no me muestra ningún valor. Eso significa algo. Bien, el cable esté mal conectado o hay que actualizar todo el sistema. Desde la caja de control que hemos visto anteriormente, con el cable RJ45. Yo vuelvo a repetir, esto en base a una persona capacitada. Y esto es, digamos, lo que podemos ver en el HMI en base a alto nivel y ir, digamos, desmenuzando y bajamos hasta a una batería puntualmente, como lo pueden ver acá. Rack 1, Rack 2, de manera general, bajamos a visualizar nada más el rack, qué es lo que pasa en el rack, y a su vez también visualizar cada batería de ese rack, justamente esta imagen. Eso es lo que quiero lograr, que ustedes puedan verificarlo. En donde por cada batería, como les mencionaba, tú puedes ver el voltaje que tiene cada celda de la batería. Ojo, la batería del litio es una composición de varias celdas en paralelo. Entonces lo que hacemos, perdón, en seriadas, perdón, son celdas de 3.7 voltios cada una y las hacen seriando hasta que llegues a 51. Entonces, es lo que vamos viendo aquí. Es la cantidad de milivoltios que tiene cada semicelda, de 3.3, justamente esto. La temperatura de cada celda de la batería. La razón de temperatura de cada celda de batería y así sucesivamente seguir, en este caso particular de lo que hay en ENOSA, con las 15 baterías que hay dentro del sistema de almacenamiento. ¿Qué más puedo ver? Las alarmas, el historial de alarma. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Sabes qué? Acá ha pasado que en el rack 1 el voltaje total llegó a un peligro. Podemos ver que el MS, la comunicación ha fallado con el BMS, con el EMS. En este caso particular, aún no tenemos el EMS, ya está en camino, valga decirlo. A su vez también puedes verificar otros valores, verificar no solamente el rack 1, sino también puedes ver las alarmas que están sucediendo en el rack 2, ver condiciones de peligro, alarmas, valores críticos, etcétera, etcétera. A su vez también tú puedes configurar o introducir valores, que obviamente esto debe estar verificado por el fabricante, verificado por el personal capacitado en este tema, en donde yo aquí lo que voy a hacer es definir rangos, valores predeterminados
en donde en base a ese rango, mi sistema de almacenamiento quiero que funcione. Y sobre esa configuración voy a hacer que, o definir, mejor dicho, los valores o rangos de valores en donde yo considero que ya es peligro, ya considero que es una alarma o ya considero que es crítico. Son valores ya predeterminados por uno mismo que vamos a definirlos en la pantalla y sobre esos valores el sistema de manera autónoma va a ir gestionando. Y bueno, acá justamente, como les mencionaba, este es el cable RJ45 del cual podemos, justamente, bueno, en este caso particular no, pero podemos darle, por si es que los errores han estado de esta forma, corregir estos valores, no se puede ya corregir de manera táctil, no es posible, es necesariamente ya, como por eso justamente le mencionaba, que es necesario que un personal capacitado esté en sitio y pueda ya con la laptop, con el software adecuado, con la línea de comunicación adecuada, corregir este error. Y eso se puede hacer solamente conectando un RJ45 a tu laptop, abrir el software, verificar los valores de manera interna y listo. ¿Cuándo está bien? Cuando se prende la luz roja, perdón, verde. ¿Qué significa? Que este selector que estaba en on, acá se medía en entrada 760, luz verde, acá recién voy a medir 760. Si es que no está en verde y está en rojo, olvídense, no voy a medir, el valor que se va a medir ahí es 0 voltios. ¿Por qué? Porque si esa luz verde está perfecta, significa que yo a la entrada mido, en este caso 736, en la línea, en el térmico, en la salida, pudo haber sido, en la línea de la llave en continua, también se va a visualizar, bueno, ahí quizás el flash no se ve bien, pero sí se visualiza que son los 736 voltios que se miden en la caja de control. Es justamente lo que he querido mostrarles en ese instante, digamos, este sistema de baterías y que lo vamos a visualizar justamente, si no me equivoco, es el viernes, ya me corregirá Darwin, el tema de hacerlo lo práctico, justamente hacer que ustedes puedan verificar justamente esto, lo que les he mencionado ahora mismo, ¿no? De que si es que esa luz está en rojo, no te va a dar tensión al PCS ni a balas. Tiene que estar en verde para poder, digamos, recién traspasar toda esa en continua y convertirla en alterna, y viceversa. Y bueno, prácticamente es lo que he querido mostrarles en esta sesión. Hemos ido ya adentrándonos, conociendo más qué es lo que hay adentro de este sistema de almacenamiento, en especial lo que hay dentro del BES que se ha llevado en OSA, y ya sobre eso estar listos como para hacer, o jugar, mejor dicho, ya con lo indicado con lo indicado que pues, les es expuesto en esta parte, ¿no? Bueno, y eso es prácticamente todo. Si hay alguna consulta, estoy aquí. Muchas gracias, Osvaldo. Ingenieros, de repente esta parte ha sido un poco más densa, evidentemente, pero es que nos hemos metido un poquito más al contenido de nuestro cubo, de la batería. Les vamos a pasar, lógicamente, la información del PPT para que puedan hacer un repaso con las imágenes sobre el menú. Y bueno, también previo, previo al tema de trabajo en la batería, en el campo, haríamos una revisión de un manual básico de comandos que tendrían que seguir en un orden para que puedan consultar información. Y luego ahí se trasladan pues al banco para poder ejecutarlas. Con Benjamín habíamos pensado un día viernes hacer el tema porque es un día en que el centro podríamos hacer la jugada de la mañana
desconectar el grupo, conectar la batería, dejarlo así todo el día para que podamos dividirlos en varios grupos. De repente 2 grupos sería suficiente a 2 horas. Uno antes del almuerzo y uno después del almuerzo. Cosa que al finalizar la jornada, normalizamos nuevamente la instalación y la dejamos nuevamente conectado al grupo electrógeno en el centro de servicios. El día que habíamos visto que era un día no muy complicado, era el viernes. Sería solamente cuestión de que, o lógicamente, entre nosotros afinemos bien el tema para ver si es este viernes o el próximo viernes, dependiendo de cómo están de horarios, cómo están de agenda. El primer grupo se había propuesto de 10 a 12 y el segundo grupo de 2 a 4. Sí, Benjamín, ¿qué tal? No sé si tienes algún comentario. sí, es correcto, ingeniero. Podría ser el día viernes, como bien dice Darwin, podría ser este viernes o el viernes que sigue, pero necesitamos justamente coordinar con ustedes para que definan la fecha, ¿no? Nosotros como Enosa no tenemos ningún inconveniente en hacerlo o este viernes o el próximo, ¿no? Perfecto, nos adecuamos entonces a darlo. Ya, entonces estamos preliminarmente viendo que va a ser el viernes 19. Conforme como lo indicas. Listo. El 18 sería interesante que hiciéramos una telco pequeña que pase en cualquier momento en que Ligia Verónica y Benjamín estén coincidentes, para hacer un repaso, nada más un repaso de cómo se hizo la conexión el día que estuvimos. Porque como ya pasó un tiempo, si bien es cierto los técnicos seguramente se acuerdan, por si acaso, para evitar cualquier tema que nos demore el viernes, hacemos mañana una coordinación, vemos con la gente el tema, de repente por ahí hacemos de repente una videoconferencia por celular con los técnicos en el sitio para mirar, algo cortito que podría ser no más de media hora, y luego con la secuencia de pasos, ya el día viernes, hacen el trabajo de movimiento de cargas temprano. Pero sí creo que sería importante mañana hacer ese chequeo. Puede ser en cualquier momento del día en que podamos estar también con la gente de la IGEA Verónica. Por nuestra parte, conforme, ingeniero. No habría ningún inconveniente. Más o menos tienen mapeados cómo van a dividirse. Sería conveniente que fuera lo más parejo posible porque, como han visto algunos, el BES, cuando esté funcionando van a tener un aire acondicionado bien rico, pero no pueden entrar un gran número de personas. Pueden estar cómodamente acomodados adentro, de repente 3 máximo. Más gente no va a poder mirar bien y por ahí em, podrían de repente golpearse con alguna parte que no fuera muy... O sea, no hay un riesgo de electrificación, simplemente que se podrían golpear o no poder ver bien. Sería conveniente dividirlos en grupos de 3 máximo, donde puedan utilizar y luego van saliendo y no sé, ahorita hemos sido como 14 13 personas. Si son 2 grupos de 6, pueden estar tranquilamente 2 grupos de 3. Eh, en 15, 20 minutos máximo pueden ver tranquilamente la mayor cantidad posible de comandos. Y conforme veamos cómo van avanzando, cómo van ahí familiarizándose, por ahí podríamos hacer algunas otras funcionalidades del equipo. Va a depender mucho cómo nos dé el tiempo. Bien, bueno, aquí en la sala hay personal de NOSA y también de la sede, ¿no? Y de otras empresas. Entiendo que la presencia en campo pues se va a limitar solamente al personal de NOSA, ¿no? Que no sé, no creo que sean... ¿Cuántas personas estimas, Benjamín? Seremos unos 9, ingeniero. Es manejable, me parece, ¿no? 3 grupos de 3 personas. ¿Cuánto más o menos demora un
Es que es como la primera vez que lo vamos a hacer, estamos ahorita en supuestos. Va a Claro. ser, sinceramente, en función cómo se vayan familiarizando. Ok. Eh, incluso, si terminamos rápido y hay oportunidad de hacer un repaso en la tarde, se podría hacer como para que puedan utilizar más el equipo. E incluso tal vez no solamente el uso del menú del sistema, sino de repente por ahí, como el sistema ya va a estar conectado y ya va a haber cargado en la mañana, en la tarde podríamos hacer una segunda parte, que fue lo que hicimos el día que estuvimos, que bajamos la llave de la red y el BES entró. Podríamos hacer esa jugada también ahí. Bien, ok, ok. Está bien. Listo, consultas sobre lo que han visto. Bueno, sé que es un poco denso, de repente tienen dudas, pero no, aún no saben cómo se ve, muchos aún no lo han visto el BES, quizás por ahí las preguntas que están formulando aún no les salen, pero estoy seguro que cuando mañana vean el sistema, ahí sí van a soltar preguntas, pero bastantes. Ahí se va a enriquecer este aprendizaje bastante. Con el campo, como todos buenos ingenieros, en el campo es donde sacamos las más grandes conjeturas. Bien. Ok, listo. Entonces, no sé si hay alguna consulta adicional. Bueno, aquí en la sala hay gente que ya conoce el BES de NOSA con un poco más de detalle y hay gente también que ha tomado contacto un poco recién con la tecnología, así que creo que conforme vamos a ir interactuando con ella, van a ir surgiendo las consultas, ¿no? Mañana, por si acaso, tenemos una reunión con ustedes, ¿no? A las 10:30 para ver otro tema sobre Sí, baterías para una de nuestras así es. empresas. Ujú. Sí, 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 esa la tengo bien mapeada porque va a Bien. ser una reunión muy interesante. Sí, 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 sobre todo los aportes y la problemática que vamos a mostrarte allí a través de una presentación que encargué preparasen en Electrocentro, te les van a dar una idea más o menos de cómo orientar la solución a la necesidad, ¿no? Que tenemos. Perfecto. Listo, listo, listo. Listo. Entonces, si no tienen consultas, yo en un momento, máximo mañana a primera hora, porque yo ahorita tengo que entrar a una clase que tengo que dictar en la universidad, les mando la lista de asistencia. Solamente voy a verificar si es que no me falta nadie. Denme un minutito para cerrar esto. Tengo al ingeniero José Aguilar, Edwin Peña, Claudio Ramos, Benjamín Vázquez, Erlis Jiménez, Luis Aguirre, Ángel Jiménez, Daniel Herrera, John Jara, Israel Dioses, Alfredo Oré, Julián Alarcón, Walter Pasache. ¿Me está faltando alguien? William Guamán, buenas tardes. Buenas tardes, William Guamán. Un minuto. Su segundo apellido, por favor. Hernández, Hernández. Hernández. Listo, ya lo tengo. ¿Alguien más me está faltando por ahí? Vamos a revisar asistentes. A veces uno está gritando Yo, desesperadamente y está en mute. estoy- Ya, listo, ya está. Ya los grabé a todos. Hola, Osvaldo. ¿Aló? Hola, ¿Sí? Osvaldo, Alfredo Ore, ¿Qué tal? Un gusto. qué gusto. Sí, estaba escuchando, ¿dónde podría conseguir más información de BEST referido a las potencias de las baterías? ¿Desde qué niveles de potencia manejan BEST? Desde la más pequeña a la Mm, más alta. ya. Entiendo que la que está instalada en ENOS es de mediana, ¿no? Es baja, solamente usa una de los 5 están usando la quinta parte, me parece, ¿no? Sí, principalmente justamente lo que está en NOSA, a ver, en cuanto a tamaño, de 10 pies, como es el contenedor, es lo más chico, ¿ya? Pero ojo, el BES se puede, a ver, dependiendo de las cositas que quizás tengas que sacar, como por ejemplo el sistema contra incendio, es que tú puedas hacerlo más chico, o sea, como 30 kilowatts, aportándote menos energía, obviamente, y esté dispuesto en un armario, ¿no? Ya no en un contenedor, sino ya en un armario.
Obviamente con sus sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. Ahora, si lo vemos en el otro extremo, a ver, el sistema BES como tal tiene 3 presentaciones, ¿ya? 10 pies, 20 pies y 40 pies. A partir de los 40 pies, que estamos hablando de una potencia de 1 eh, a partir de ahí ya uno puede paralelo más con contenedores y así ampliarte la potencia que tú prácticamente necesites. La limitante en cuanto a potencias en paralelo no hay, porque simplemente es poner todo en paralelo y listo, no hay ningún problema. Ahora, más opción, la podría pasar a Darwin y ya Darwin se la puede transmitir a ustedes, ¿no? Ya, un poco que queríamos a ver si lo más pequeño posible que se podría instalar en una subestación de distribución se podrá. Esa es una incógnita que tengo acá hasta la fecha. Ya, depende. Dame un poco de dimensiones. Más o menos, ¿cuál sería el espacio como mucho que yo puedo utilizar en una subestación? Una subestación en biposte, Ah, ya, ya. O sea, pequeñas. Por eso te decía pequeñas. ya, ya, el tema es que ya hay dos cosas, ¿no? El número uno va a depender cuánta energía quieres almacenar o quieras suministrar. De eso, la cantidad y el tamaño. Yo recuerdo, Osvaldo, que esta pregunta también la habíamos recibido 2019 también, más o menos. Y ahí fue donde nació la idea del carromato, de la base del vehículo que utilizamos para su desplazamiento, de tal manera que se pudiera conectar a través de cables a un Ah, claro. PMI, a una subestación biposte o monoposte, pero forzosamente tenía que estar al costado como se instalan, por ejemplo, qué sé yo, un kiosco de periódicos, por ejemplo, un ambiente así que necesita espacio, pero obviamente un poco más grande. Pero el punto débil que tenía era de que no teníamos resuelto mucho el tema de la seguridad, porque por lo mismo que Sí. es de fácil desplazamiento, por ahí llega un chistoso, le mete una cadena y se le lleva. Y entonces, Eso. el tema de la seguridad era un temita que había que ver. Por eso, cuando hemos visto los pilotos, tenían que ser en lugares con seguridad y cerrados. Y para la instalación necesito un tema donde no puede ocurrir el desplazamiento no autorizado. En la red de distribución se puede poner, pero tenemos que trabajar en la solución de la seguridad. Ah, ok. Sí, Ujú. más Sí, que pero todo sí le es hemos dado eso. vueltas hace tiempo, pero estamos en eso, porque un sobrecosto, o sea, los policías saben que cobran, ¿no? Y bueno, ahora el sindicato cobra más. Y tener ahí un policía a las 24 horas en situaciones como estas hace un poquito caro el tema. En cuanto a sus componentes, entiendo que en todo el panel que mostraste ahí están todos los componentes, ¿no? Algunos no se puede hacer a distancia, digamos, de un centro de control así de full baterías, o tener uno principal quizás en la subestación de potencia, no sé, algo. O necesariamente tiene que tener todos los ítems ahí que mostraste. Se refiere a tener una batería que tenga el litio en un lugar y el sistema de control en el otro. Y Sí, así pues. sí, así más o menos la... Interesante. Lo que Mm, pasa es que con Osvaldo hemos visto que es un conjunto. La tecnología sale integral precisamente para que sea lo más eficiente y barato posible, porque la tecnología es muy cara. digamos, si yo conecto, si yo conecto, si yo conecto, varias baterías, cada uno va a tener su sistema de control. Obviamente ahí sí me saldría más caro. Si un solo control hago que integre varias baterías pequeñas dentro de un sistema de distribución, ¿podría salir o no? O sea, esa es una idea que tengo. Desconozco todo el-
la tecnología de las baterías en el sistema de redes, pero he visto gráficos de redes de distribución donde a los extremos de cada red están baterías, al intermedio también, ¿no? No sé si se da Claro, esos gráficos, si realmente existe esa tecnología. claro, eso es lo que le suelen llamar sistemas de almacenamiento, entre comillas, portátiles. O sea, son ubicados estratégicamente en varios puntos de suministros. ¿Ya? Y obviamente, justamente lo que tú comentas es que justamente tienes la batería, el control está ahí, independientemente de los puntos de distribución o de entrega, y eso no hay problema. Claro, ahora la solución que hemos expuesto es que es justamente eso. O sea, y es una solución contenedorizada, la batería, el PCS, su control, sistemas auxiliares adicionales, que te aportan justamente eso, ¿no? Ok, a ver si me pueden conseguir un poco de esa tecnología para poder evaluar. Hay unas ideas que se tienen ahí. Claro, por supuesto, no hay problema. Ok, gracias. Sí, Jonathan, Alfredo Oré es nuestro gerente comercial corporativo de Distriluz. Eh, Importante, él tiene a cargo un cargo de la empresa de poder revisar estas alternativas para futuros negocios en los cuales las empresas puedan ofrecer a sus clientes si efectivamente están necesitando visualizar qué tecnologías existen en el mercado y qué proveedores también, ¿no? Sí. Perfecto, no hay problema. Gracias. Listo. Me parece que podríamos cerrar por ahora. Yo voy a pasarles, igual que la primera vez, el video para que puedan difundirlo al interno. Lo voy a mandar igual que hice la vez pasada, al ingeniero Benjamín le voy a pasar el link para que lo descargue. Em, y luego mañana, durante la mañana ya me encargo de coordinar con él y con la ingeniera Verónica el tema de lo del viernes. Y la información de consulta, de revisión, también se las hago llegar a través del grupo de WhatsApp y también se los mando por correo por los dos medios para lo del viernes, que empezaríamos, entiendo, pues desde las 10 de la mañana. Listo, ingenieros. Eso sería todo para cerrar esta segunda capacitación del tema del BES. Les agradecemos mucho el tiempo. Entendemos que siempre es un poco agotador, pero esperemos que esto pues lleve a un tema, un crecimiento que supere todas las expectativas. Entonces les agradecemos de nuevo y nos estamos viendo el día viernes. Tengan una buena semana. Bien, Darwin, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Listo, estimado, un gusto. Nos vemos. Gracias.